Las campanas medievales resuenan en la penumbra mientras la voz comienza, cálida y pausada. Hay algo que nadie cuenta cuando habla de las cruzadas, una verdad que los libros dejaban en las sombras, guardada en los documentos polvorientos de los archivos. Crecimos leyendo historias de caballeros gloriosos, de estandartes ondulantes, de batallas épicas donde la fe se enfrentaba al paganismo. Pero eso no fue lo que pasó. Eso fue apenas la superficie, la narración pulida que convenía contar. Lo que realmente sucedió fue infinitamente más complejo, más oscuro, más profundamente humano. La mayoría de los que partían hacia Tierra Santa nunca llegaban al combate. Eso es lo primero que debe entenderse. No morir en batalla. Murieron en el camino. Murieron de hambre, de sed, de enfermedades desconocidas que sus cuerpos nunca habían enfrentado. Murieron de cansancio, de desesperación, de la certeza de que habían cometido un error terrible al abandonar sus casas. Los líderes religiosos que orquestaron esto desde Roma, desde los palacios episcopales, tomaron decisiones que el soldado raso jamás comprendería. Decisiones políticas disfrazadas de mandatos divinos. Decisiones económicas presentadas como imperativos espirituales. Hoy vamos a metros en lo que realmente pasaba dentro de esos conflictos que cambiarían la historia para siempre. No vamos a hablar de generales y estrategia militar, aunque eso será parte de la historia. Vamos a hablar de los hombres. De sus historias. De sus miedos. De sus verdades incómodas. Imaginemos el año 1095. Europa se despierta de un sueño feroz. Un predicador llega a tu pueblo, a caballo, con sus hábitos sucios del viaje. Reúne a la gente en la plaza. Habla de Tierra Santa, de los lugares sagrados profanados, de los infieles que ultrajan aquello que es más sagrado. No lo hace suavemente. Lo hace con una intensidad que toca algo profundo en el alma de la gente. Y luego viene el anzuelo verdadero, la promesa que cambiará todo: si vas, si luchas, si sufres por esta causa, se te perdonarán todos tus pecados. Todos. Cada uno de ellos. Incluso los que cometiste hace años, los que pensabas que llevarías a la tumba. Para un hombre del siglo XI, esa es una oferta que tiene un peso psicológico abrumador. La culpa es un peso constante. Las confesiones son regulares, pero la absolución nunca se siente completamente completa. Siempre hay dudas. Siempre hay arrepentimiento. Pero esta promesa de redención a través del sufrimiento, del viaje, del combate, ofrece algo diferente. Ofrece certeza. Ofrece la posibilidad de comenzar de nuevo, limpio, absuelto por Dios mismo. Así que miles de hombres marchaban. Campesinos, siervos, gente común con las habilidades de un campesino. Sin entrenamiento militar real, sin tácticas, sin comprensión verdadera de lo que estaban a punto de enfrentar. La primera cruzada de 1096 movilizó a más de 100.000 hombres. Más de 100.000. Ciudades enteras se vaciaban. Los campos quedaban sin trabajadores. Las familias se deshacían. Apenas 30.000 llegaron al final de la campaña. 30.000 de 100.000. Y eso que aún no habían entrado en combate de verdad. Aún no habían enfrentado nada que se pareciera a una batalla organizada. Las rutas hacia Tierra Santa eran infernales. Hambre constante. El viaje era tan largo que el suministro de comida se agotaba antes de recorrer ni siquiera la mitad del camino. Enfermedades desconocidas atacaban a los viajeros. El calor del sur de Europa era algo que muchos de estos hombres del norte jamás habían experimentado. Sus cuerpos no estaban preparados para ello. Perdían compañeros cada día. Veían morir a gente que salió con ellos de su pueblo, con la que habían trabajado en los campos durante años. Y mientras tanto, los nobles que viajaban con ellos, los obispos, los líderes, tenían mejores condiciones. Caballos propios. Tiendas. Mejor comida. Eso no era invisible. Los hombres lo veían. Lo sentí. Creaba resentimiento, tensión, una rabia que bullía bajo la superficie pero que no podía expresarse sin consecuencias. El problema logístico era colosal. No había cadena de suministro. No había sistema. Simplemente avanzaban como podían, saqueando pueblos por donde pasaban. Robaban comida.
Mataban animales de labranza que eran la única riqueza de las familias que encontraban. En Hungría, en los Balcanes, las primeras olas de cruzados fueron prácticamente saqueadores. Mataban, robaban, violaban. Aquello que se predicaba como una causa sagrada de redención se convertía en algo completamente diferente en el terreno. Se convertía en violencia sin dirección, en brutalidad pura. Era la sombra oscura que nadie quería ver, que nadie quería reconocer. Los historiadores pueden documentar las cifras. Pero imagina lo que significa realmente. Imagina caminar durante semanas bajo el sol ardiente. Imagina la seda. Imagina ver a tu amigo caer de agotación y no poder hacer nada. Imagina el hambre real, no el hambre casual de perder una comida, sino el hambre que te hace pensar en comer corteza de árbol, en buscar insectos en el suelo. Imagina estar tan sentado que la saliva se te pega en la boca. Imagina enfermedad de la disentería, con tu cuerpo deshecho, acuclillado en un camino polvoriento mientras tus compañeros continúan adelante. Imagina quedar atrás, sabiendo que si no sigues al grupo, morirás solo en la carretera. Pero aquí viene lo más revelador. Muchos de estos hombres no iban por religión verdadera. Algunos sí. Pero muchos otros iban porque habían sido manipulados hábilmente. Iban porque sus señores los obligaban. Iban porque estaban huyendo de deudas, de vidas miserables, de circunstancias intolerables. Iban porque escuchaban que allá había tierra, que podían tener propiedades, que podrían ser libres. La cruzada se vendía de muchas maneras diferentes a diferentes tipos de personas. A los pobres se les promete salvación y tierra. A los nobles se les prometía poder y riqueza. A los guerreros se les promete gloria. Cada uno escuchaba lo que quería escuchar. Cuando por fin, después de meses o incluso años de viaje, estos hombres llegaban a Tierra Santa, estaban irreconocibles. Habían perdido peso. Sus rostros eran máscaras de sufrimiento. Sus ropas estaban harapientas. Sus ojos tenían un brillo febril, una mezcla de fervor religioso, trauma y algo que se asemejaba peligrosamente a la locura. Habían visto cosas que sus mentes nunca habían previsto procesar. Habían hecho cosas de las que estaban comenzando a arrepentirse. Habían conocido el verdadero significado del miedo, no el miedo abstracto, sino el miedo visceral, primitivo, de estar perdido y moribundo en una tierra extraña. Y de repente, eso era su realidad. Tierra Santa. Las ciudades, los minaretes, el desierto dorado bajo el sol. Sagrado, sí, como les habían dicho. Pero también completamente ajeno. El sonido era diferente. El olor era diferente. La arquitectura los abrumaba. Los minaretes parecían torres de un mundo diferente. Las personas hablaban de manera que no comprendían. El árabe sonaba extraño, extranjero, incluso amenazante. Las costumbres eran diferentes. La comida era diferente. Todo era diferente, todo era extraño, y todo les recordaba constantemente que no pertenecían allí, que estaban infinitamente lejos de casa. Las campanas medievales resuenan en la penumbra mientras la voz comienza, cálida y pausada. Hay algo que nadie cuenta cuando habla de las cruzadas, una verdad que los libros dejaban en las sombras, guardada en los documentos polvorientos de los archivos. Crecimos leyendo historias de caballeros gloriosos, de estandartes ondulantes, de batallas épicas donde la fe se enfrentaba al paganismo. Pero eso no fue lo que pasó. Eso fue apenas la superficie, la narración pulida que convenía contar. Lo que realmente sucedió fue infinitamente más complejo, más oscuro, más profundamente humano. La mayoría de los que partían hacia Tierra Santa nunca llegaban al combate. Eso es lo primero que debe entenderse. No murieron en batalla. Murieron en el camino. Murieron de hambre, de sed, de enfermedades desconocidas que sus cuerpos nunca habían enfrentado. Murieron de cansancio, de desesperación, de la certeza de que habían cometido un error terrible al abandonar sus casas. Los líderes religiosos que orquestaban esto desde Roma, desde los palacios episcopales, tomaban decisiones que el soldado raso jamás comprendería. Decisiones políticas disfrazadas de mandatos divinos. Decisiones económicas presentadas como imperativos espirituales. Hoy vamos a meternos en lo que realmente pasaba dentro de esos conflictos que cambiarían la historia para siempre.
No vamos a hablar de generales y estrategia militar, aunque eso será parte de la historia. Vamos a hablar de los hombres. De sus historias. De sus miedos. De sus verdades incómodas. Imaginemos el año 1095. Europa se despierta de un sueño feroz. Un predicador llega a tu pueblo, a caballo, con sus hábitos sucios del viaje. Reúne a la gente en la plaza. Habla de Tierra Santa, de los lugares sagrados profanados, de los infieles que ultrajan aquello que es más sagrado. No lo hace suavemente. Lo hace con una intensidad que toca algo profundo en el alma de la gente. Y luego viene el anzuelo verdadero, la promesa que cambiará todo: si vas, si luchas, si sufres por esta causa, se te perdonarán todos tus pecados. Todos. Cada uno de ellos. Incluso los que cometiste hace años, los que pensabas que llevarías a la tumba. Para un hombre del siglo XI, eso es una oferta que tiene un peso psicológico abrumador. La culpa es un peso constante. Las confesiones son regulares, pero la absolución nunca se siente completamente completa. Siempre hay dudas. Siempre hay arrepentimiento. Pero esta promesa de redención a través del sufrimiento, del viaje, del combate, ofrece algo diferente. Ofrece certeza. Ofrece la posibilidad de comenzar de nuevo, limpio, absuelto por Dios mismo. Así que miles de hombres marchaban. Campesinos, siervos, gente común con las habilidades de un campesino. Sin entrenamiento militar real, sin tácticas, sin comprensión verdadera de lo que estaban a punto de enfrentar. La primera cruzada de 1096 movilizó a más de 100.000 hombres. Más de 100.000. Ciudades enteras se vaciaban. Los campos quedaban sin trabajadores. Las familias se deshacían. Apenas 30.000 llegaron al final de la campaña. 30.000 de 100.000. Y eso que aún no habían entrado en combate de verdad. Aún no habían enfrentado nada que se pareciera a una batalla organizada. Las rutas hacia Tierra Santa eran infernales. Hambre constante. El viaje era tan largo que el suministro de comida se agotaba antes de recorrer siquiera la mitad del camino. Enfermedades desconocidas atacaban a los viajeros. El calor del sur de Europa era algo que muchos de estos hombres del norte jamás habían experimentado. Sus cuerpos no estaban preparados para ello. Perdían compañeros cada día. Veían morir a gente que salió con ellos de su pueblo, con la que habían trabajado en los campos durante años. Y mientras tanto, los nobles que viajaban con ellos, los obispos, los líderes, tenían mejores condiciones. Caballos propios. Tiendas. Mejor comida. Eso no era invisible. Los hombres lo veían. Lo sentían. Creaba resentimiento, tensión, una rabia que bullía bajo la superficie pero que no podía expresarse sin consecuencias. El problema logístico era colosal. No había cadena de suministro. No había sistema. Simplemente avanzaban como podían, saqueando pueblos por donde pasaban. Robaban comida. Mataban animales de labranza que eran la única riqueza de las familias que encontraban. En Hungría, en los Balcanes, las primeras olas de cruzados fueron prácticamente saqueadores. Mataban, robaban, violaban. Aquello que se predicaba como una causa sagrada de redención se convertía en algo completamente diferente en el terreno. Se convertía en violencia sin dirección, en brutalidad pura. Era la sombra oscura que nadie quería ver, que nadie quería reconocer. Los historiadores pueden documentar las cifras. Pero imagina lo que significa realmente. Imagina caminar durante semanas bajo el sol ardiente. Imagina la sed. Imagina ver a tu amigo caer de agotamiento y no poder hacer nada. Imagina el hambre real, no el hambre casual de perder una comida, sino el hambre que te hace pensar en comer corteza de árbol, en buscar insectos en el suelo. Imagina estar tan sediento que la saliva se te pega en la boca. Imagina enfermedad de la disentería, con tu cuerpo deshecho, acuclillado en un camino polvoriento mientras tus compañeros continúan adelante. Imagina quedar atrás, sabiendo que si no sigues al grupo, morirás solo en la carretera. Pero aquí viene lo más revelador. Muchos de estos hombres no iban por religión verdadera. Algunos sí.
Pero muchos otros iban porque habían sido manipulados hábilmente. Iban porque sus señores los obligaban. Iban porque estaban huyendo de deudas, de vidas miserables, de circunstancias intolerables. Iban porque escucharon que allá había tierra, que podían tener propiedades, que podrían ser libres. La cruzada se vendía de muchas maneras diferentes a diferentes tipos de personas. A los pobres se les prometía salvación y tierra. A los nobles se les prometía poder y riqueza. A los guerreros se les prometía gloria. Cada uno escuchaba lo que quería escuchar. Cuando por fin, después de meses o incluso años de viaje, estos hombres llegaban a Tierra Santa, estaban irreconocibles. Habían perdido peso. Sus rostros eran máscaras de sufrimiento. Sus ropas estaban harapientas. Sus ojos tenían un brillo febril, una mezcla de fervor religioso, trauma y algo que se asemejaba peligrosamente a la locura. Habían visto cosas que sus mentes nunca habían previsto procesar. Habían hecho cosas de las que estaban comenzando a arrepentirse. Habían conocido el verdadero significado del miedo, no el miedo abstracto, sino el miedo visceral, primitivo, de estar perdido y moribundo en una tierra extraña. Y de repente, eso era su realidad. Tierra Santa. Las ciudades, los minaretes, el desierto dorado bajo el sol. Sagrado, sí, como les habían dicho. Pero también completamente ajeno. El sonido era diferente. El olor era diferente. La arquitectura los abrumaba. Los minaretes parecían torres de un mundo diferente. Las personas hablaban de manera que no comprendían. El árabe sonaba extraño, extranjero, incluso amenazante. Las costumbres eran diferentes. La comida era diferente. Todo era diferente, todo era extraño, y todo les recordaba constantemente que no pertenecían allí, que estaban infinitamente lejos de casa. Después de la batalla, después de la conquista, después de que los estandartes fueron plantados en las murallas de las ciudades capturadas, venía algo que es raramente mencionado en los documentales típicos pero que es absolutamente crucial para entender quiénes eran realmente estos hombres. Venía la vida cotidiana. Venía la monotonía. Venía la realidad de vivir en una tierra hostil, bajo ocupación militar, en una guerra que nunca terminaba realmente. Un cruzado que se quedaba en Tierra Santa, y muchos lo hacían porque ya habían hecho el viaje, porque marcharse significaría hacerlo de nuevo, vivían un estado de tensión permanente. Estaban en una tierra hostil. Los musulmanes los rodeaban. Había emboscadas constantes. Pequeños grupos de caballeros cristianos se aventuraban por caminos donde podían ser atacados sin previo aviso. Un bandido. Un soldado enemigo. Un nómada del desierto. Nunca sabías qué encontrarías. La realidad era que Tierra Santa no era segura en absoluto. Habían conquistado algunas ciudades, pero el territorio circundante seguía siendo mayormente musulmán. Era como vivir en una isla en medio del océano enemigo. La vida en los castillos y asentamientos cristianos era una mezcla tensa de cierta comodidad y una paranoia constante que te carcomía desde dentro. Había reglas militares estrictas. Turnos de vigilancia por la noche que te dejaban exhausto, adormilado durante el día. Raciones de comida asignadas, medidas cuidadosamente, nunca suficientes pero tampoco tan poco que murieras de hambre. Obligaciones religiosas ineludibles. Misa cada mañana antes de cualquier otra cosa. Rezos por la tarde. Era una vida estructurada, lo cual probablemente era reconfortante para muchos de estos hombres que venían de vidas campesinas también estructuradas por las estaciones, por los ciclos de siembra y cosecha, por los ritmos de la iglesia. Pero luego estaba el aburrimiento. Sí, lo lees correctamente, aburrimiento. Imagina esto. Estás en un castillo de piedra en el desierto. Hace calor infernal la mayoría del año. El tipo de calor que te quita la energía, que te hace pensar lentamente, que te vuelve irritable sin razón aparente. Hay trabajos que hacer, cierto. Reparación de murallas. Cuidado de los caballos. Mantenimiento del armamento. Pero hay días, muchos días, en los que no pasa nada especialmente urgente. Te sientas en la muralla, miras el horizonte árido, y simplemente piensas. Piensas en tu pueblo. En tu esposa, si la tenías.
En tus hijos. En tus padres. Quizás te dieron por muerto hace años. Quizás tu esposa se ha vuelto a casar. Quizás tus hijos ahora tienen otro hombre en casa. Estas son las cosas en las que piensas cuando el aburrimiento te consume. Y aquí viene algo fundamental que cambia todo: la comunicación era prácticamente inexistente. Un cruzado que se quedaba en Tierra Santa podía pasar años, a veces décadas, sin saber qué pasaba en Europa. Y viceversa. Su familia podría pasar años sin saber si seguía vivo. Mujeres en Castilla, en Aragón, en otros reinos, viudas de facto porque sus maridos salieron hacia Tierra Santa hace una década y nunca volvieron. Nunca supieron qué les pasó. ¿Murieron en el viaje? ¿Se quedaron allá? ¿Encontraron otra vida? El silencio era absoluto. La comida en estos asentamientos era complicada. Muy complicada. No tenían los mismos alimentos que en Europa. No podían. No crecían las cosas que crecían en el norte. Se adaptaban a lo que el territorio ofrecía. Más especias, mucho más aceite de oliva, frutas tropicales que algunos nunca habían visto. Para algunos era fascinante. Era exploración culinaria. Para otros, solo era una razón más para echarse a llorar por casa. Extrañaban el pan que conocían. Extrañaban las verduras simples de sus huertos. Extrañaban la comida de sus madres. Hay cartas de cruzados, registros monásticos, que hablan con nostalgia del sabor del pan negro de su tierra. Pero además de la nostalgia estaban los problemas médicos reales. El cambio de dieta, el cambio de agua, la calidad diferente de los alimentos, todo eso causaba enfermedades gastrointestinales constantes. Disentería. Problemas estomacales crónicos. Muchos cruzados pasaban semanas o meses enfermos, recuperándose lentamente en condiciones menos que ideales. No había medicina de verdad. Había superstición. Había a veces algo que funcionaba por accidente. Pero fundamentalmente, si enfermabas, sufrías. Si enfermabas gravemente, morías. Pero aquí viene lo que es verdaderamente fascinante desde el punto de vista social. La jerarquía dentro de los asentamientos cristianos era extrema. Los nobles tenían castillos y habitaciones propias. Los caballeros de las órdenes militares tenían sus propios cuarteles con cierto nivel de confort. Los soldados corrientes dormían en barracones. Y luego estaban los siervos y los trabajadores, que vivían en condiciones prácticamente de esclavitud. Así que estos hombres que habían salido supuestamente en una misión sagrada, con la promesa de igualdad ante Dios, descubrían que aquí también existía la desigualdad brutal, la corrupción, la injusticia de siempre. Pero era aún más complicado que eso. Había comercio entre cristianos y musulmanes, incluso en tiempos de conflicto abierto. Los mercaderes cristianos negociaban tranquilamente con mercaderes musulmanes. Había armisticios. Había periodos de paz negociada. Había matrimonios mixtos entre nobles cristianos y familias musulmanas de alto rango. Esto no era excepcional. Era normal. Práctica común. Era política. Era pragmatismo. Era supervivencia. Pero para el soldado raso que había vivido años de conflicto, que había sufrido, que había visto morir a amigos, que había probablemente cometido actos brutales, esto era perturbador. ¿No se suponía que estaban en guerra? ¿No se suponía que estos eran enemigos mortales irreconciliables? ¿Cómo se negociaba con ellos? ¿Cómo se comerciaba con ellos? ¿Cómo se permitía que sus hijos se casaran con los hijos de los infieles? Pero los líderes lo permitían. Lo facilitaban incluso. Porque tenía sentido económico. Porque reducía los conflictos. Porque funcionaba. Y luego estaban los conflictos internos. Entre diferentes grupos de cruzados. Los templarios contra los hospitalarios. Había rivalidad profunda. Había competencia por recursos, por poder, por autoridad. Los nobles franco-normandos contra los nobles italianos. El liderazgo eclesiástico contra el liderazgo militar. Estas tensiones explotaban a menudo en conflictos armados internos. Había asesinatos políticos. Había conspiraciones. Había coups.
Un soldado común podía estar bajo el mando de un señor y de repente, después de una conspiración, encontrarse bajo el mando de otro completamente diferente, sin comprender qué había pasado exactamente, sin saber realmente quién estaba en lo correcto. La realidad de estar en Tierra Santa era que era política. Era diplomacia. Era juego de poder. No era la guerra santa que le habían prometido. Era algo mucho más mundano, mucho más sucio, mucho más complicado. Y un hombre común, un soldado raso, vivía dentro de esa complejidad sin poder entenderla realmente, sin poder cuestionarla, solo existiendo dentro de ella día tras día, mes tras mes, año tras año. Algunos cruzados intentaban escapar. Algunos hombres desaparecían en la noche. Se unían a comunidades musulmanas. Se casaban con mujeres locales. Se convertían. Buscaban una vida diferente, una forma de salir del ciclo. Otros se volvían ermitaños. Se retiraban a monasterios remotos. Se pasaban el resto de sus vidas en oración, buscando en la religión la respuesta a preguntas que no tenían respuesta. Pero la mayoría simplemente se quedaba. Se adaptaba. Encontraba una rutina. Hacía su trabajo. Obedecía órdenes. Comía cuando había comida. Dormía donde le decían que durmiera. Rezaba cuando le decían que rezara. Luchaba cuando lo necesario. Y vivía en una tierra extraña, lejos de casa, esperando algo que probablemente nunca llegaría. Esperando regresar. Esperando ser liberado de la obligación. Esperando, simplemente, que terminara. Lo que emerge de todo esto es una imagen de hombres atrapados. No en una guerra gloriosa, sino en una situación compleja e incomprensible. Hombres luchando contra enemigos que a veces eran también sus vecinos, sus socios comerciales, los padres de sus compañeros de armas que se habían casado con locales. Viviendo una vida que era monótona y difícil simultáneamente. Lejos de casa. Preguntándose constantemente si alguna vez volverían. Preguntándose, en los momentos más oscuros de la noche, ¿por qué? ¿Por qué estaban allí? ¿Qué propósito tenía todo esto? Si valía la pena. Aquí es donde la historia se vuelve más incómoda. Aquí es donde tenemos que mirar hacia el interior, hacia la mente de estos hombres, hacia lo que realmente les sucedía psicológicamente. Porque hemos hablado de la logística, de la muerte en masa, de los massacres. Pero hay algo que es aún más importante, más fundamental, y que es raramente discutido con honestidad en los textos históricos. El costo psicológico. Lo que esto le hacía a la mente de un hombre. Lo que le hacía a su alma. Los hombres que participaban en las cruzadas no eran máquinas. No eran autómatas sin emociones cumpliendo órdenes de manera mecánica. Eran seres humanos. Con emociones complejas. Con traumas. Con miedos profundos. Con esperanzas. Con dudas. Y lo que vivían no era normal. No era algo que un ser humano estuviera diseñado para procesar. Era destructivo a niveles que nosotros, ahora, en el siglo XXI, entendemos mejor gracias a la psicología moderna, a nuestro conocimiento del trauma. Entendemos que lo que experimentaban era lo que hoy llamaríamos PTSD. Depresión clínica. Disociación traumática. Pero no tenían palabras para ello entonces. Solo tenían el dolor. Empecemos con el viaje inicial. Un hombre deja su pueblo. Deja a su familia. Deja su vida conocida. Todo lo que conoce, todo lo que entiende, queda atrás. Viaja durante meses. Ve morir gente constantemente. Amigos. Compañeros. Desconocidos. Cada día hay muertes. Cada día alguien que conocía desaparece. ¿Cómo procesa esto una mente humana? ¿Cómo puede alguien que ha vivido su vida en un contexto de comunidad rural pequeña, donde conoces a casi todos, donde la muerte es común pero no es así, de repente verse rodeado de muerte constante? Algunos hombres desarrollaban una especie de desensibilización. Después de ver morir a tu amigo la primera vez, es traumático. Después de la segunda, es terrible. Después de la tercera, tu mente comienza a alejarse de ello.
Después de la 10ª vez, hay una distancia. El impacto emocional se reduce. Es un mecanismo de supervivencia. La mente cierra ciertas puertas para poder continuar funcionando. Pero el precio es alto. Porque cuando la empatía se erosiona, cuando dejas de sentir el pleno peso de la muerte, se vuelve más fácil infligir muerte. Se vuelve más fácil herir. Se vuelve más fácil matar. Te vuelves peligroso. Luego estaba el miedo constante. Cuando llegaban a Tierra Santa, vivían bajo la amenaza permanente de ataques. Nunca sabías cuándo vendría un asedio. Nunca sabías cuándo los musulmanes intentarían recuperar una ciudad. Nunca sabías si saldrías de tu tienda y serías atacado por un francotirador desde las murallas cercanas. Esta vigilancia extrema, esta paranoia sostenida, es increíblemente destructiva. Envejece a una persona. Te quita años de vida. Muchos cruzados que volvían a Europa después de años en Tierra Santa parecían 10 años más viejos que sus años cronológicos. Sus caras estaban marcadas. Las líneas de preocupación eran profundas. Sus ojos tenían una expresión de vacío, de haber visto cosas que no se supone que debes ver, de cargar un peso que no deberías tener que cargar. Y luego estaban las cosas que habían hecho. Matar hombres es algo que marca. Cortas la vida de alguien. Lo ves caer. Lo ves morir. Incluso si fue en combate, incluso si fue violencia en defensa propia, marca. Psicológicamente marca. Hay un antes y un después. Pero matar mujeres marca aún más. Matar niños marca profundamente. Asesinar a gente desarmada marca de maneras que la mente lucha por procesar. Los cruzados que participaron en las matanzas masivas durante los sitios, especialmente en Jerusalén, en Antioquía, en otras ciudades, experimentaban lo que podríamos llamar culpa existencial. Una culpa que no era sobre acciones específicas sino sobre la totalidad de lo que habían hecho. Sobre quienes se habían convertido. Iban a los confesores una y otra vez. Buscaban penitencia. Buscaban ser absueltos. Ayunaban. Algunos se flagelaban físicamente. Algunos se golpeaban hasta sangrar, creyendo que el sufrimiento físico podría de alguna manera lavar la sangre que sentían que tenían en las manos. Pero nada parecía ser suficiente. La confesión no aliviaba realmente. La penitencia no limpiaba la sensación. Podían ser absueltos teológicamente por un sacerdote, pero internamente sabían la verdad. Sabían lo que habían hecho. Y eso los perseguía. Había depresión severa. Hay registros escritos, correspondencia, relatos de monjes que documentaban esto. Cruzados que simplemente cesaban de funcionar. Hombres que caían en un estado donde no podían motivarse a hacer nada. No comían. No se cuidaban. No se asaban a sí mismos. Solo se quedaban sentados, mirando hacia la nada. Algunos desarrollaban lo que parecería ser una desesperación activa, donde salían del castillo durante la noche esperando, buscando, ser asesinados por los enemigos. Era una forma de suicidio, pero podía presentarse como muerte en combate. Un final que era honorable. Un final que no traería vergüenza adicional a su memoria. Había locura. Sí, locura literalmente. No es una exageración. Hombres que veían cosas que no estaban allí. Que escuchaban voces. Que hablaban en lenguas extrañas que no sabían que hablaban. Que creían tener visiones divinas. Que tenían conversaciones con seres que solo ellos podían ver. Algunos de estos casos probablemente eran psicosis inducida por trauma puro. Otros eran envenenamiento por alimentos contaminados. Otros eran resultado de deshidratación severa en el calor del desierto. Otros probablemente eran una combinación de todo. Pero el efecto era el mismo. Hombres que perdían el contacto con la realidad compartida. Hombres que se volvían imposibles de alcanzar. Pero aquí viene lo que es realmente complicado, lo que complica todo. Muchos de estos hombres vivían en una fe religiosa profunda. Genuinamente profunda. La cruzada representaba el propósito supremo. Era lo que Dios quería que hicieran. Todo lo que sufrían, todo lo que sacrificaban, era parte del plan divino. Así que cuando se daban cuenta,
gradualmente o de repente, de que estaban sufriendo por una causa que en la práctica era política, que era económica, que era a veces claramente inmoral, experimentaban una crisis espiritual. Una ruptura fundamental de su cosmovisión. La disonancia cognitiva era insoportable. Se les había dicho que estaban haciendo la obra de Dios. Pero estaban violando. Estaban matando civiles. Estaban hambreando poblaciones. Estaban cometiendo actos que sabían, en el fondo de sus almas, que eran pecados mortales. ¿Cómo se reconciliaba eso? ¿Cómo dormías por la noche sabiendo que habías hecho eso? ¿Cómo creías que Dios podía aprobar eso? Algunos hombres se quebraban bajo este peso. Abandonaban la fe. Se volvían ateos o agnósticos o simplemente dejaban de participar en los rituales religiosos. Otros la reforzaban de manera casi neurótica, buscando constantemente signos de que después de todo, Dios aprobaba lo que estaban haciendo. Una lluvia era señal divina. Una victoria militar era evidencia de favor divino. Cualquier cosa podía interpretarse como confirmación de que estaban en el lado correcto de la historia. Hay historias de flagelantes que surgieron en Europa en los siglos posteriores a las cruzadas. Movimientos de hombres que creían que el sufrimiento físico extremo era la vía hacia la purificación. Que se azotaban públicamente hasta sangrar, hasta quedar inconscientes. Buscando expiar pecados. Buscando purificarse. Estos movimientos probablemente fueron alimentados, en parte, por generaciones de hombres traumatizados que volvían de Tierra Santa, que no podían procesar lo que habían visto y hecho, que buscaban cualquier vía hacia la redención. Y luego estaban los que conseguían volver. Un cruzado que regresaba después de 5 años, 10 años, 15 años en Tierra Santa, encontraba que su pueblo había avanzado sin él. Su esposa, si aún vivía, había envejecido. Sus hijos, si había dejado hijos, eran hombres desconocidos. Su granja, si tenía granja, había sido trabajada por otros o estaba abandonada. En muchos casos, no era bienvenido. Probablemente era pobre. Probablemente sufría de enfermedades contraídas en el Oriente Medio. Probablemente tenía pesadillas. Probablemente era imposible llevarse bien con él. Las personas normales lo miraban de manera extraña. Podían ver que era diferente. Que algo había cambiado fundamentalmente en él. Hay registros de veteranos de cruzadas que se convertían en bandidos. En monjes. En ermitaños. En hombres que vivían solos en las montañas porque la sociedad humana les resultaba insoportable. Hombres que no podían mantener conversaciones normales porque estaban demasiado llenos de lo que habían visto. Todos estos casos son signos de trauma severo, aunque en aquella época no tuvieran esa palabra, aunque no comprendieran completamente lo que les estaba sucediendo. El trauma estaba allí. Estaba destruyendo vidas. Estaba rompiendo familias. Estaba corrompiendo comunidades enteras. Algunos veteranos encontraban empleo como mercenarios. Se unían a otros conflictos. Porque era lo que sabían hacer. Porque en cierto sentido era lo único que tenía sentido en sus vidas destrozadas. Otros se perdían en el alcohol. Otros desarrollaban adicciones a los opioides que traían de Tierra Santa. Otros simplemente se retiraban del mundo completamente, viviendo vidas de ermitaño, de completo aislamiento. Cuando hablas con historiadores que estudian las cruzadas seriamente, cuando lees las crónicas contemporáneas con atención, comienza a emerger una imagen clara. No es la imagen de los libros de texto. No es la imagen de gloria y conquista. Es una imagen de destrucción psicológica masiva. Es una imagen de hombres que fueron tomados, manipulados, utilizados, y dejados destrozados cuando ya no eran útiles. Es una historia de trauma intergeneracional. Porque estos hombres traumatizados tenían hijos. Y educaban a sus hijos con sus traumas. Y sus traumas se transmitían. Se filtraban en la cultura. Afectaban a comunidades enteras. Después de todo esto. Después de haber entrado en las vidas de estos hombres. Después de haber visto lo que sufrieron. Después de haber comprendido, en la medida que podemos, lo que fue realmente la experiencia de una cruzada desde adentro. Probablemente te estés preguntando algo fundamental. ¿Y qué? ¿Qué aprendemos de esto? ¿Por qué importa?
especialmente cuando estamos vivos ahora, cuando vivimos en un mundo completamente diferente, cuando nuestras circunstancias son tan distintas a las de estos hombres del siglo XI. Pero aquí está la verdad. Estos hombres, aunque vivieron hace casi 1000 años, eran como tú. Eran como yo. Eran gente común. Muchos eran españoles, gente de la península ibérica. Tenían dudas. Tenían miedo. Tenían esperanzas. Y lo que aprendemos de sus historias nos dice algo fundamental sobre que somos como seres humanos, especialmente cuando nos vemos atrapados en circunstancias mayores que nosotros mismos. Especialmente cuando somos persuadidos a hacer cosas que no sabemos realmente si son correctas. Lo primero que podemos aprender es algo que es crucialmente importante en nuestro mundo actual. Es sobre cómo los narrativos pueden ser utilizados. La cruzada fue vendida como una causa sagrada. Una causa incuestionable. Inmoral en su pureza. Salva Tierra Santa. Salva tu alma. Obtén la redención de tus pecados. Estas eran las premisas fundamentales. El mensaje era claro. No había espacio para preguntas. Salida con el Papa. Vuelve como héroe. Muere y ve el paraíso. Era una narrativa perfecta. Una narrativa que respondía a necesidades humanas profundas. La necesidad de propósito. La necesidad de redención. La necesidad de significado. Pero cuando los hombres llegaban y veían la realidad, se daban cuenta gradualmente de que era mucho más complicado. Había política. Había rivalidad entre señores. Había gente muriendo por razones que tenían poco que ver con lo sagrado y mucho que ver con poder territorial o riqueza o ambición personal. La narrativa no coincidía con la realidad. Y eso creaba confusión, resentimiento, cuestionamiento. En nuestro mundo moderno, esto es profundamente relevante. Nos venden narrativos todo el tiempo. Nos lo hacen todos. Partidos políticos. Medios de comunicación. Instituciones. Corporaciones. Nos dicen que esto es lo correcto, aquello es lo malo. Nos dicen que debemos pensar de cierta manera, actuar de cierta manera, creer en ciertas cosas. Y aunque la mayoría de situaciones no son tan extremas como una cruzada, aunque no estamos siendo reclutados para viajes potencialmente mortales, el mecanismo es similar. Nos piden que aceptemos un narrativo sin cuestionarlo completamente. Que confiemos en los líderes. Que no hagamos demasiadas preguntas. Las cruzadas nos enseñan a cuestionarnos a nosotros mismos. A no asumir que lo que nos dicen los líderes es necesariamente la verdad completa. A buscar el contexto. A buscar la realidad en el terreno. A preguntar qué motivaciones ocultas hay detrás de los narrativos que se nos presentan. A reconocer que siempre hay una brecha entre la narrativa oficial y la realidad vivida. En segundo lugar, la historia de las cruzadas muestra el costo enorme que pagaban los hombres corrientes por las ambiciones de otros. Los reyes querían poder. Los obispos querían territorio y riqueza y autoridad religiosa. Los nobles querían expandir sus posesiones. Los soldados, la mayoría de ellos, simplemente querían volver a casa con vida. Querían comida suficiente. Querían no morir. Pero sus intereses estaban fundamentalmente desalineados. Los que estaban en la cúpula del poder tenían agendas que requería el sufrimiento de los hombres de abajo. Y quienes pagaban el precio, quienes llevaban el costo real, eran estos hombres comunes. Esto resuena hoy en prácticamente todas las estructuras de poder que existen. En cualquier organización grande, en cualquier conflicto, hay gente en la cúpula con sus agendas. Y hay gente corriente que tiene que ejecutar esas agendas, a menudo a un costo personal tremendo. A veces el costo es económico. A veces es emocional. A veces es físico. Pero hay siempre un costo. La lección es simple pero crucial, tienes que entender cuáles son realmente tus intereses. No los intereses que otros te dicen que deberían ser tus intereses. Tus intereses reales. Y luego tienes que decidir si estás dispuesto a permitir que te usen, que otros se beneficien de tu trabajo, de tu sufrimiento, de tu vida, para servir a sus agendas. Tercero, estos cruzados fueron increíblemente resilientes.
Atravesaron un continente. Sobrevivieron a enfermedades, a hambre que literalmente los hacía perder la razón, a combate, a circunstancias que hubieran matado a la mayoría de personas. Construyeron nuevas sociedades en tierras extrañas. Lucharon contra enemigos mejor organizados. Fue un logro de resistencia humana extraordinario. De adaptabilidad. De capacidad de supervivencia. Y al mismo tiempo, muchos de ellos fueron quebrados por la experiencia. Porque la resiliencia tiene límites. Un ser humano puede soportar mucho. Puede ser resiliente bajo circunstancias extraordinarias. Pero no puede soportar infinitamente. No puede procesar traumas infinitos sin consecuencias. La resiliencia sin apoyo psicológico adecuado, sin comunidad que entienda, sin formas saludables de procesar lo que has visto y hecho, se convierte en trauma crónico. Se convierte en una boca abierta que nunca cicatriza realmente. La lección moderna es importante. Especialmente para alguien que ha vivido una vida larga, que ha experimentado cosas, que ha trabajado duro, que ha sido resiliente durante décadas. Es fácil creer que deberías continuar siendo resiliente. Que deberías simplemente seguir adelante. Que hablar sobre las cosas que te afectaron es una debilidad. Pero la verdad es diferente. La verdad es que la resiliencia es una herramienta, no un fin en sí misma. Y como todas las herramientas, puede romperse. Puede agotarse. Y a veces necesitas otras herramientas. Necesitas ayuda. Necesitas comunidad. Necesitas hablar. Procesar. Permitirte sentir lo que necesitas sentir. Eso no es debilidad. Es inteligencia. Es supervivencia verdadera. Cuarto, y esto es crucial, muchos cruzados experimentaban conflicto moral grave. Sabían, en algún nivel profundo, que cosas terribles estaban sucediendo. Que ellos estaban siendo parte de cosas terribles. Pero estaban atrapados en una estructura que los condicionaba a no cuestionar. Que castigaba el cuestionamiento. O cuestionaban y eran silenciados rápidamente. O eran marginados. O eran castigados. El mensaje moral para nosotros hoy es potente. No dejes que te condicionen al silencio moral. Si ves injusticia, si eres parte de algo que viola tu código ético, si estás siendo usado para propósitos que no apruebas, debes tener el coraje de decir no. Incluso si es costoso. Incluso si es peligroso. Especialmente entonces. Los cruzados que encontraron el valor para hablar sobre lo que veían, aunque fuera solo con sus confesores, aunque fueran susurros privados, encontraron algún nivel de paz interior. No paz completa. Pero algo. Los que permanecieron en silencio absoluto, los que nunca cuestionaron, los que simplemente obedecieron y ejecutaron, fueron devorados por la culpa de manera más profunda. Porque la culpa sin expresión se vuelve tóxica. Se vuelve corrosiva. Destruye desde adentro. Quinto, y quizás lo más importante, el aspecto que más emerge de todo esto es la importancia fundamental de la familia, de la comunidad. Estos hombres sufrieron porque estaban lejos de lo que amaban. No era abstracto. No era filosofía. Era personal. Era sus esposas específicas. Sus hijos específicos. Sus padres específicos. Sus amigos específicos. Eso es lo que los definía. Eso es lo que los torturaba. A una cierta edad, cuando has vivido lo suficiente, cuando has trabajado lo suficiente, cuando has perseguido bastantes objetivos abstractos, comprendes algo que probablemente sabías siempre pero no realmente sentías. Lo que importa es las personas que amas. Es la comunidad en la que vives. No es la gloria. No es la conquista. No es lo que otros dirán sobre ti. Es la calidad de las relaciones que construyes. Es el tiempo que pasas con las personas que importan. Las cruzadas destruyeron comunidades. Sacaban hombres en sus años más productivos, sus años más vitales. Viudas hacían trabajos de hombres. Niños crecían sin padres. Los pueblos se empobreced. Los campos no eran trabajados adecuadamente. Las tradiciones se rompían. Y generaciones después, aún se sentían los efectos.
Porque una comunidad es un organismo vivo. Si le sacas a las personas fundamentales, se desequilibra. Se daña. Puede no recuperarse. La lección es directa. Valora lo que tienes. Valora a tu familia. Valora a tus amigos reales, no los virtuales, sino los reales que puedes mirar a los ojos. Valora tu comunidad. Entiende que marcharte, que alejarte, que permitir que fuerzas exteriores te separen de lo que amas, tiene un costo que va mucho más allá de ti mismo. Afecta a otros. Y ese costo es importante. Es real. Entonces, ¿por qué estudiamos a estos hombres? ¿Por qué dedicamos tiempo a comprender sus vidas, sus sufrimientos, sus traumas, cuando vivieron hace casi 1000 años en un contexto completamente diferente? Porque son nosotros. En la esencia más profunda, sus luchas son nuestras luchas. El conflicto entre lo que se nos dice que deberíamos hacer y lo que nuestras intuiciones, nuestros valores, nos dicen que es correcto, eso sigue siendo actual. Absolutamente actual. Quizás incluso más actual ahora cuando los narrativos pueden propagarse instantáneamente, cuando se nos puede manipular más fácilmente, cuando las fuerzas que nos quieren utilizar son más sofisticadas. El trauma de ser separado de quienes amamos, eso sigue siendo actual. Puede que no sea por una cruzada. Puede que sea por trabajo. Puede que sea por circunstancias que no controlamos. Pero la sensación es la misma. La soledad es la misma. El cuestionamiento es el mismo. ¿Valía la pena? Tenía que ser así. La dificultad de procesar cosas terribles que hemos visto o sido parte de, eso sigue siendo actual. Quizás no fueron matanzas masivas. Quizás fueron injusticias en el trabajo. Quizás fueron cosas que vimos hacer a personas que respetábamos. Quizás fueron cosas que nosotros mismos hicimos de las que nos arrepentimos. Pero el peso es similar. El proceso de intentar reconciliarse con ello es similar. Especialmente si tienes 55, 60, 65 años, si has vivido una vida larga, si miras atrás en tu historia personal, probablemente ves puntos donde fuiste usado. Puntos donde sacrificaste por cosas que quizás no valía la pena. Puntos donde no cuestionaste lo suficiente. Puntos donde seguiste adelante cuando quizás debería haberme detenido. Y miras adelante y ves tiempo limitado. Más tiempo atrás que adelante. Y quieres que ese tiempo que queda cuente. Quieres que sea real. Quieres que sea tuyo, no de alguien más. Quieres que sea vivido de manera que tenga sentido. La historia de estos cruzados es, en su esencia, una advertencia y una inspiración simultáneamente. Una advertencia de no permitir que otros escriban tu historia. De no permitir que narrativos externos definan lo que eres o lo que haces. Una inspiración de que incluso en las circunstancias más extremas, en situaciones donde parecería que no tienes poder, en realidad retienes cierto poder. El poder de cuestionarte a ti mismo. El poder de decir no. El poder de elegir integridad sobre comodidad. El poder de elegir comunidad sobre gloria. Así que la próxima vez que escuches una narración heroica sobre las cruzadas, o sobre cualquier guerra o conflicto grande, recuerda que detrás de cada estatua, cada monumento, cada relato épico glorificador, hay historias de hombres sufriendo. Hombres como tú. Hombres intentando entender su lugar en el mundo. Hombres intentando hacer lo que creyeron que era correcto. Hombres intentando volver a casa. Algunos lo lograron. Otros no. Pero todos ellos merecen ser recordados. No como héroes abstractos en un tapiz histórico. No como números en un recuento de bajas. Sino como seres humanos que vivieron y sufrieron. Y de sus sufrimientos, si somos sabios, si prestamos atención realmente, aprendemos sobre quiénes somos y quiénes queremos ser. Aprendemos que la verdadera fortaleza no es seguir adelante sin cuestionar. Es tener el coraje de cuestionar. Es tener el coraje de decir que algo está mal. Es tener el coraje de proteger lo que amamos incluso cuando fuerzas mayores nos dicen que deberíamos abandonarlo. Aprendemos que no somos tan diferentes de estos hombres del pasado. Que somos susceptibles a las mismas manipulaciones. Que podemos ser vendidos historias que se sienten ciertas pero no lo son. Que podemos caer en trampas ideológicas si no somos cuidadosos.
Aprendemos que el trauma es real y tiene consecuencias reales. Que no desaparece simplemente porque queremos que desaparezca. Que a veces necesitamos ayuda para procesarlo. Y que buscar esa ayuda no es debilidad sino sabiduría. Y aprendemos, finalmente, que lo que realmente importa no es lo que harás en una batalla épica que probablemente nunca llegará. Lo que importa es cómo tratas a las personas que amas cada día. Es las comunidades que construyes. Es los valores que vives. Es la integridad que mantienes cuando nadie está mirando. Eso es lo que la historia de los cruzados, vista desde adentro, desde la experiencia vivida de los hombres que la vivieron, nos enseña. Es una lección antigua pero eternamente relevante. Y si prestamos atención, si realmente escuchamos lo que estos hombres del pasado están tratando de decirnos, quizás podemos vivir de manera más consciente, más auténtica, más completamente humana que lo que hacemos ahora.